Es una gran verdad lo que hemos acabado de declarar con nuestros labios. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, Él es todopoderoso. Así que no sé qué puedas estar pasando hoy, en medio de lo que puedas estar viviendo. Él te dice y nos dice que Él tiene el control. Bueno, mis amados, llega un tiempo muy especial y es el tiempo de poder meditar en la palabra del Señor. Qué interesante poder saber que es en la palabra donde podemos encontrar aliento, esperanza. Es en la palabra donde podemos encontrar la instrucción de Dios en todo tiempo. Quiero que me acompañes en la lectura de la palabra en Gálatas, capítulo 4, versículos 6 al 7. Voy a leer la Biblia en la versión 1960 y dice el Señor en su palabra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero que donde tú estás, juntamente con tu familia, podamos orar al Señor y pedirle que Él tome el control de este momento, de este espacio, que sea un momento en el cual tu corazón y mi corazón se disponen a escuchar su voz. Así que te invito que oremos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, queremos una vez más darte gracias por darnos este privilegio de estar congregados a través de este medio, Señor. Hemos exaltado tu nombre, hemos proclamado a través de estos coros, Señor, que tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Por eso en este momento, Señor Dios, colocamos este tiempo en tus manos. Te rogamos que tomes el control de nuestra vida. Te pedimos, buen Dios, que nos perdones de todo pecado que pueda haber en nosotros, de todo aquello que pueda ser un obstáculo en lo que tú hoy quieres hacer en nuestra vida. Señor, danos una mente y un corazón completamente receptivo a lo que tú, Señor, hoy quieres hablar a nuestra vida. Te pedimos, buen Dios, que quites toda distracción, que quites todo aquello, Señor, que tal vez quiera venir a estorbar este tiempo en nuestra casa, Dios mío. Oramos para que hoy todos podamos tener, Señor, un corazón dispuesto para ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bien, quiero que tengamos en cuenta el título de nuestra enseñanza de hoy y es: de esclavo a hijo, heredero de Dios. Escuche bien, de esclavo a hijo, heredero de Dios. Estamos a muy pocos días de celebrar la Navidad, una Navidad que será distinta para todos nosotros, pero Navidad es Navidad. Y es importante resaltar lo que hacemos muchos en la Navidad. Muchos preparamos una cena muy sabrosa e invertimos dinero comprando regalos para dar a nuestros seres queridos. En la noche de Navidad suceden muchas cosas muy hermosas. Compartimos con la familia, decimos a otro feliz Navidad, mandamos mensajes, correos electrónicos, mensajes a través del WhatsApp, celebrando este momento tan especial. Pero en medio de esa celebración tan hermosa, tan bonita, donde hay regalos, donde está la cena, donde en algunos hogares hay alcohol, hay una ausencia. Y es la ausencia del que realmente es el gestor de la Navidad, y es la ausencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Navidad significa nacimiento, Navidad significa algo nuevo, Navidad significa libertad. Y el significado espiritual de la Navidad es el mensaje de las buenas nuevas. La Navidad nos muestra a nosotros, a la humanidad, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él no vino a ser la figura decorativa de un pesebre, no. Él vino a este mundo a morir por los pecados de toda la humanidad y a darnos esa libertad que nosotros necesitamos. Porque déjeme decirle que todos estábamos expuestos a una condenación eterna a causa de nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a hacernos libres y a ofrecernos una herencia, y es la vida eterna. Él vino a darnos a nosotros una vida y una vida abundante. Por eso el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Navidad nos muestra el amor incomparable de Dios hacia el ser humano. Y desafortunadamente muchos de nosotros, los creyentes, no disfrutamos realmente la Navidad. Y usted dirá, ¿por qué? Porque no estamos disfrutando la vida abundante que el Señor vino a brindarnos. Y no la disfrutamos porque aún seguimos esclavos del pecado. Tú que me escuchas en esta hora, ¿realmente entiendes el significado de la Navidad en tu vida? ¿O vas a participar como tal vez lo harán muchas personas celebrando una celebración donde no entienden realmente el sentido y el propósito de la Navidad? Posiblemente, como nos pasa a todos, en la noche de Navidad salimos y le decimos a los demás: feliz Navidad. Pero tal vez es el dicho de muchos o un decir de muchos. Y decimos feliz Navidad, pero no estamos disfrutando, escúcheme bien, de la libertad que nos brinda la Navidad, que nos brinda la esencia de la Navidad. Porque la esencia de la Navidad es Jesús. Y Jesús, vuelvo y repito, vino a este mundo a hacernos libres del pecado. Y tal vez le decimos a los demás: feliz Navidad, pero realmente estamos esclavos del pecado. ¿Sabe? La carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas es una carta donde se proclama, escúcheme bien, la realidad de nuestra libertad en Cristo. La libertad de la ley, la libertad del pecado y la libertad para servir a un Dios que es vivo. Quiero que tengas en cuenta la siguiente ilustración. Sabe que en algunas regiones del África se cazan los orangutanes. Y una de las formas en que un cazador caza un orangután es excavando un hueco en la tierra. Cuando el cazador excava ese hueco, introduce sobre ese hueco las nueces, porque el cazador sabe que de repente el orangután puede venir, meter su mano para sacar la nuez. Y lógicamente, el orangután viene buscando aquellos huecos y cuando encuentra uno, mete su manito allí en ese hueco para sacar la nuez. El cazador está muy atento cuando el orangután mete su mano dentro del hueco. ¿Por qué? Porque es la forma de cazar el orangután. Cuando el orangután mete su mano allí en el hueco y él toma el alimento o toma la nuez, empuña su mano. Así que no puede sacar. No puede sacar su mano porque allí en su puño tiene la nuez. Así que viene el cazador a atraparlo y por no soltar el orangután lo que tiene en su mano, pierde su libertad. Escúcheme bien, por no soltar
lo que el orangután tiene en su mano, pierde su libertad. ¿Sabes por qué tal vez no podemos disfrutar la libertad de la Navidad? ¿Por qué no disfrutamos esa libertad que tenemos en Cristo? Porque tal vez hay algo que te tiene atrapado, algo que desde hace mucho tiempo no has querido soltar. Y como ese orangután no puede ser libre. Dios te ha hablado no solamente en este año que ya está casi terminando, Dios te ha venido hablando desde tiempo atrás, pero tú no has querido disfrutar la esencia de la Navidad. Has celebrado o has participado de muchas Navidades, pero aún sigues esclavo de algo que tú no quieres soltar. ¿Sabes? Satanás usa sus maquinaciones y él coloca trampas alrededor de tu vida, de mi vida, y dentro de esas trampas coloca la seducción. Y la seducción es aquello que nos atrapa a cada uno de nosotros. Esa seducción puede estar representada en un vicio. Posiblemente tienes el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio de los juegos de azar, y ahí estás atrapado desde hace tiempo atrás. O tal vez tienes el vicio de una adicción, o posiblemente estás atrapado en el pecado de la pornografía, en el pecado de la masturbación. Has estado atrapado o atrapada desde hace mucho tiempo allí en el sexo fuera del matrimonio. Has estado atrapado o atrapada en la lujuria, o posiblemente desde hace mucho tiempo atrás has estado atrapado en la envidia, en la mentira, en el amor al dinero o en tu propio orgullo. Y déjame decirte, mi amado, que por estar atrapado allí en eso que no quieres soltar, la bendición ha querido venir a visitarte, pero no acudimos a la bendición, no acudimos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, simplemente por no querer soltar como el orangután lo que nos tiene allí atrapados. La vida de muchos de nosotros los creyentes se ve reflejada en lo que está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 10 al 11, y dice: presos de su propio sufrimiento con cadenas de hierro, porque se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Vuelvo y repito, la vida de muchos de nosotros, aún en este tiempo de Navidad, se ve reflejada en lo que dice ese salmo. Muchos estamos presos de nuestro propio sufrimiento con cadenas de hierro. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado, porque no hemos querido soltar lo que por muchas ocasiones Dios nos ha estado llamando a que dejemos atrás. ¿Sabes? David y el mismo Salomón cayeron en la cárcel, en el pecado sexual, y esto trajo grande destrucción para sus vidas. ¿Sabes que también la Biblia nos muestra a nosotros, y específicamente en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel experimentó por 400 años, escúcheme bien, en carne propia, lo que es ser esclavo? También en el tiempo del libro de los Jueces, el pueblo vivió en carne propia lo que era ser esclavos. También lo vivieron en el tiempo de los reyes, y específicamente en el tiempo del exilio, el pueblo de Israel sufrió en carne propia lo que es ser esclavo. Y fueron varias las generaciones de los israelitas que experimentaron el rigor de la esclavitud. Ahora, dentro del contexto cuando el Señor Jesús viene a este mundo, la sociedad de aquel entonces era una sociedad que estaba esclavizada. En aquel entonces el Imperio Romano
fue esencialmente esclavista, y en ese tiempo la gente clamaba, escúcheme bien, por alguien que le liberara. Por eso cuando ellos ven la persona de nuestro Señor Jesucristo, ellos de una u otra manera pensaban que Él era la persona que los iba a liberar de toda aquella opresión. En el Nuevo Testamento, la palabra más común para esclavo es la palabra doulos. Y esta palabra, mis amados, significa sujeción a un amo. Ya sea a un amo, ya sea una persona, ya sea una pasión o una influencia. Pero déjeme decirle que la tarea o el deber de un esclavo era agradar a su amo, cumpliendo los deberes. Pero por más buenos, por más obedientes que fuesen los esclavos, nunca podrían acercarse a su señor o darles un abrazo, porque si lo hacían, esto era considerado una falta de respeto. El esclavo era uno que servía por obligación y debería mantenerse a distancia de su amo. Los oyentes o a las personas a las cuales Pablo les está escribiendo la carta a los colosenses entendían muy bien lo que Pablo estaba hablando acerca de ese lenguaje de la esclavitud. Por eso el apóstol les invita y le dice: oigan, ustedes ya no son esclavos, ahora Cristo ha venido para darles libertad a ustedes. En Gálatas capítulo 4, verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes? Algo bonito de la Navidad es que ella nos muestra que somos salvos solo por la obra de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque es que Jesucristo vino a cumplir la promesa de Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, es el Señor Jesucristo quien tiene la potestad de convertir a un esclavo del pecado en un heredero de Dios, en un hijo de Dios. Por eso quiero preguntarte en esta mañana: se acerca la Navidad, pero tú disfrutas como hijo realmente los beneficios de la gracia, o sigues esclavo en tus propias prisiones por algo que todavía no has querido soltar. Y como no has querido soltar aquello, vuelvo y repito, en lo cual Dios te ha hablado desde hace mucho tiempo atrás, eso te está haciendo esclavo. La Biblia dice allí en Lucas capítulo 16, verso 13: nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. Como Jesucristo nos libra a nosotros de la esclavitud para convertirnos a nosotros los pecadores en hijos, herederos de Dios. Quiero que hoy meditemos en 4 aspectos. ¿Sabes? Jesucristo nos libra a nosotros de toda esclavitud y lo hace a través de algo muy especial, y es a través de la redención. Primer aspecto: Jesucristo nos hace libres a través de la redención. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, la primera parte del versículo 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley. ¿Sabes? La palabra redención tiene que ver con rescatar.
La palabra redención tiene que ver con pagar para obtener libertad de algo. Redimir es librar a alguien de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Todos nosotros sin Cristo estábamos expuestos a la condenación eterna. Así que lo primero que hace el Señor Jesucristo para librarnos a nosotros de la esclavitud es que Él, mis amados hermanos, nos redime. Él, mis amados, nos rescata. Porque Él es el único que puede rescatarnos a nosotros y librarnos de toda esclavitud. Esta semana que pasó en nuestro tiempo con Dios, el apóstol Pedro nos decía en el capítulo 1, versículo 1, 18 al 19, pues Dios los ha rescatado a ustedes de una vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. ¿Sabes? El costo de nuestra redención, el costo de nuestra libertad no fue algo barato. Costó la sangre del Hijo de Dios. Y es por la sangre de Jesús que usted y yo somos libres. Es por la sangre de Jesús que tú y yo somos libertados de la esclavitud del pecado. Así que el primer aspecto de cómo el Señor nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado es a través de la redención. Él vino y nos rescató. Tú y yo estábamos allí expuestos a la esclavitud del pecado, pero Él vino y pagó con su sangre preciosa tu libertad, mi libertad, la libertad de tu familia, de mi familia. ¿Sabes? El segundo aspecto de cómo el Señor Jesucristo nos libra de toda esclavitud para convertirnos de pecadores a hijos herederos de Dios es a través de la oportunidad de la adopción. Primero la redención y después la adopción. Y el capítulo 4 de Gálatas, versículo 5, la segunda parte dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor Jesucristo consiguió que los comprados, que los redimidos por su sangre preciosa, ahora sean adoptados para pasar a ser hijos de Dios. Antiguamente, en el Imperio Romano, llegar a ser un hijo adoptivo era un proceso legal y en muchas ocasiones era un proceso muy complicado. Hoy también podemos ver que cuando una pareja quiere adoptar un hijo, es un proceso legal muy extenso. Pero déjame decirte que para llegar a ser hijo de Dios, es un proceso espiritual muy sencillo. Es tan sencillo que lo único que se requiere es fe. Pero necesitamos fe para creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar a todos aquellos que estaban atrapados en el pecado. Para poder ser hijos de Dios, necesitamos tener la fe, la creencia de que el Señor Jesucristo vino a morir por todos aquellos que nos encontrábamos atrapados en el pecado. Por eso cuando creemos en que Jesús vino a libertarnos del pecado, Él nos da un privilegio. Y ese privilegio es que Él nos llama hijos a nosotros. Juan capítulo 1, verso 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escúcheme bien, los que no eran hijos a causa, o los que no éramos hijos a causa de la esclavitud del pecado, somos hijos cuando recibimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos el pago que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Así que Él nos da este privilegio. Pero esto no es algo automático. No, dice el texto claramente, es a los que creen en su nombre. Este requisito, a los que creen en su nombre, es un requisito que está vigente actualmente. Dios tiene la voluntad de hacer sus hijos a los pecadores que crean en su Hijo. Amados, la Navidad es un momento para que recordemos que como hijos de Dios somos llamados a honrarle a Él. ¿Y cómo lo honramos? Con nuestro estilo de vida. Quiero preguntarte en esta hora, ¿tú honras al Señor en la noche de Navidad, en estos tiempos de Navidad? ¿O le das gusto a lo que te seduce? Y como le das gusto a lo que te seduce, te desenfrenas porque estás esclavo en lo que no has querido soltar. Amados, sin Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, pero Él nos compró y el Padre nos da este privilegio. A través de Jesús, de la obra en la cruz, podemos ser hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos y nos adopta ¿para qué? Para que nosotros tengamos derecho, ¿sí?, a su trono. Por eso la Biblia habla de que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cómo Jesucristo nos libra de toda esclavitud para convertirnos de pecadores a hijos de Dios? El tercer aspecto es este, y es a través de la santificación. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sabe? Con la adopción tenemos un privilegio muy grande, y es ser llamados hijos de Dios. Pero por la obra del Espíritu en nuestro corazón somos santificados. Dos cosas importantes. Con la adopción tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero por la obra del Espíritu en nuestra vida somos santificados. Y esto es importante. Quiero que tengas en cuenta que la santidad es la convicción que tenemos de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa acción que hace que en nosotros sea formado el carácter de Cristo y podamos ser semejantes a Cristo. Es solo a través de una vida en santidad donde tú y yo tenemos la capacidad para no volver a la esclavitud del pecado. Luchas con la esclavitud del pecado. Vas a celebrar la noche de la Navidad sabiendo que aún sigues esclavo. Anhela la vida de santidad. Por eso cada día necesitamos anhelar en nuestra vida la entera santificación, ya que en esta época muchos, perdóneme la expresión, se levantan la bata. Por esta época muchos que se consideran o nos consideramos cristianos, como estamos luchando en nuestras pasiones desordenadas, nos deleitamos en esos deseos, nos deleitamos en esos placeres. Amados, es tan grande el poder del pecado en el hombre que se hace necesario que toda la plenitud de Dios actúe en el corazón del hombre para que el hombre sea libre y no siga siendo esclavo del pecado. Como Jesucristo nos libra de toda esclavitud para convertirnos de pecadores a hijos
herederos de Dios, el cuarto aspecto es este: ofreciéndonos la herencia de la vida eterna. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Antiguamente, en el Imperio Romano, el objeto de la adopción era introducir herederos escogidos a la familia. Este es el proceso que Dios también ha hecho también con nosotros, de haber sido nosotros antes esclavos al pecado, ahora nos hace libres mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero lo hace para que usted y yo podamos ser herederos, como dice el texto, herederos de Dios por medio de Cristo. Esta es la gracia de Dios para ti y para mí. Esta es la gracia de Dios para todos nosotros. Es la gracia que nos asegura a nosotros un lugar en la eternidad. Lugar que no es para los que hoy están esclavos del pecado, si no se arrepienten. Dios hereda a sus hijos con la preciosa herencia de la vida eterna. La Navidad nos enseña esto, que Dios compra la vida de un esclavo al pecado por medio de la muerte de su precioso Hijo. E inmediatamente lo adopta, lo hace hijo suyo. ¿Para qué? Para darle una herencia. Y esa herencia es un lugar seguro en el reino de los cielos. El Señor, cuando vino a este mundo, vino a un pueblo necesitado, a un pueblo rodeado de muchas calamidades. Ellos en aquel entonces buscaban una salida, alguien que les diese una esperanza. Cuando el Mesías viene, cuando Jesús viene, ellos no le reconocen, sino que le rechazan. Pero gracias a ese rechazo, esa esperanza fue dada a nosotros. Y es en Jesús donde tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él es quien nos salva, porque Él es quien nos redime, porque Él es quien nos santifica por medio de su Espíritu. ¿Qué necesitamos hacer para participar de la herencia de la vida eterna? Es algo tan sencillo, y es humildad. ¿Humildad para qué? Para reconocer que necesitamos un Salvador. Pero también necesitamos humildad para clamar. ¿Y por qué para clamar? Para que Él sea quien nos libre a nosotros de esa esclavitud. Para que Él sea el que nos dé la capacidad de dejar, de soltar aquello que nos tiene esclavos al pecado. El Salmo capítulo 107, verso 13 al 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amado, escúcheme bien. Jesús quiere hacernos libre. Jesús quiere hacerte libre. Por eso la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el capítulo 10 de Marcos, verso 17, la Biblia nos habla de que un joven vino e hincó su rodilla ante el Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, tú sabes, conoces todos los mandamientos, pero hay algo que te hace falta. Escúcheme bien, hay algo que te hace falta. Era una persona que sabía acerca de la promesa de la vida eterna. Tal vez es tu caso, es mi caso. Sabemos que hay una promesa de la vida eterna. Pero hoy el Espíritu Santo, hoy el Señor nos dice: pero hay algo que te falta. Tú
que escuchas, que sabes que hay una promesa, hay una herencia para ti, la herencia de la vida eterna. Hoy el Señor nos dice, hay algo que te hace falta. Tal vez es tu caso, es mi caso. Eso que nos falta es que no queremos salir de esa prisión en la cual por años nos hemos encontrado. No queremos salir, mi amado, de esa prisión del vicio, del alcohol, de las drogas, de los juegos de azar. No queremos salir de esa prisión de la pornografía, de la masturbación, del sexo fuera del matrimonio. No queremos salir de esa prisión de la lujuria. No queremos salir de esa prisión de la mentira, del amor al dinero. No queremos salir de esa prisión donde tal vez nos encontramos porque no queremos perdonar a aquel que nos hizo daño y seguimos esclavos de esa ofensa. No queremos salir de esa prisión del rencor. No queremos salir de esa prisión de la amargura. Tú sabes que te hace falta para heredar la vida eterna. ¿Sabes? Este joven del cual nos habla Marcos, solamente hincó su rodilla, pero no hincó su corazón. Y esto hizo que él se fuera triste. Mi amado, que no sea tu caso en la noche de la celebración de la Navidad. Que no sea tu caso en el sentido de que estás en una celebración, estás diciendo feliz Navidad, pero muy profundo en tu corazón tienes tristeza. Y tienes tristeza, mi amado, porque no quieres reconocer que necesitas un Salvador. Porque no quieres clamar a aquel que es el único que puede sacarte de esa esclavitud en la cual te has encontrado por tiempo y tiempo atrás. Usted que me escucha, tiene la seguridad de ser realmente un hijo de Dios. Si no tienes la seguridad de que realmente eres un hijo de Dios porque sabes que estás esclavo de algo, hoy quiero invitarte a que humildemente reconozcas que necesitas un Salvador. Reconoce que la esencia de la Navidad se hace necesaria en tu vida, porque Jesús es la única persona que puede liberarnos a nosotros de la influencia del pecado. Él es el único que nos puede librar de esa cárcel, de esa prisión en la cual llevamos años y años y años. Hoy quiero invitarte, clama desde lo más profundo de tu corazón por un cambio en tu vida, por una libertad en tu vida, para que así podamos disfrutar de los beneficios de la gracia, el beneficio de la redención, el beneficio de la adopción, el beneficio de la santificación, pero también el beneficio de la promesa de la vida eterna. ¿Sabes? Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, Dios tiene una herencia segura para ti, una herencia incorruptible. Dile otra vez, Dios tiene una herencia segura para ti, una herencia incorruptible. De esto se trata la Navidad. Por eso quiero invitarte a que desde hoy 20 de diciembre, preparemos nuestro corazón para ese evento tan hermoso que celebramos en la noche de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Porque eso significa Navidad, nacimiento, libertad, cambio. Quiero invitarte a que juntos le digamos al Señor, Señor, es verdad, yo quiero soltar, yo no quiero estar ahí atrapado, no quiero seguir encarcelado porque la bendición viene y yo creo que tú anhelas bendiciones de parte de Dios, pero por estar atrapado en aquello que no quieres soltar, estás reteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que quiero invitarte a que hoy juntos oremos al Señor y
Donde estás, si es posible, ponte sobre tus pies. Donde estás, si es posible, levanta tu mano. Y digámosle al Señor: Señor, en esta preciosa hora, quiero decirte que gracias por hablar hoy a mi vida, Señor Dios. Gracias, Señor, porque una vez me haces entender, Señor, que después de tanto tiempo estoy siendo esclavo, Señor amado. Esclavo, Señor, de una vida entregada, Señor, al pecado, Señor. Y hoy tú, Rey de la Gloria, me hablas, Señor, de que tú viniste a este mundo a rescatarme, a librarme, Señor, de esa esclavitud, Señor. Padre, queremos decirte hoy, Señor, que anhelamos, oh Dios, la herencia de la vida eterna, Señor. Pero, Señor, me doy cuenta, oh Dios, hoy, de que hay luchas en mi vida, Dios. Luchas, Señor, donde he estado en esa cárcel, Señor Dios, de la pornografía, en la cárcel de la masturbación. He estado en la cárcel, Dios, del sexo fuera del matrimonio, de la lujuria. He estado en la cárcel de la mentira, en la cárcel del engaño, en la cárcel del orgullo, Señor. He estado en la cárcel del no perdonar, en la cárcel del rencor, en la cárcel, Señor, del resentimiento. Y no he querido salir de allí, Señor amado. Pero hoy vengo a ti, Jesús. Hoy vengo a ti, Señor, a decirte, Señor, líbrame. Líbrame, Señor, de esa atadura espiritual, Señor. Porque esas ataduras me están haciendo perder la bendición de todo aquello que tú tienes preparado para mí, Señor. Líbrame, Señor, del poder esclavizante del pecado, Señor. Y rompe en mi vida todo yugo, toda cadena de opresión, Dios mío. Señor, yo no quiero celebrar una Navidad más, Señor, donde le digo a los demás feliz Navidad, pero, Señor, aún sigo siendo atado, Señor, por el pecado, Señor. Por eso hoy vengo a pedirte a ti, Jesús, Señor, Padre, rescátame. Líbrame, Señor, de esa vida que he estado llevando por años, Señor. Pero también, Señor, te pido que, Señor, hoy yo deje de ser llamado hijo de ira para poder ser llamado hijo de Dios. Yo quiero ser parte, Señor, de tu familia. Yo quiero, Señor, ser considerado tu hijo, Señor. Por eso hoy abro mi corazón a ti, Jesús. Hoy abro mi corazón a ti, Jesús, y te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador personal y te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de todos aquellos que ahora son parte de tu familia, Señor. Pero también te ruego, Señor, que me santifiques. Dígale, Espíritu Santo, Señor, hoy quiero pedirte, santifícame, Señor, ayúdame, Señor, a través de la vida en santidad, Señor, a vencer, Señor, todo deseo perverso, todo deseo malo en mi corazón, Dios mío. Pero también te pido, Señor, que me hagas heredero juntamente con Cristo de la vida eterna, Señor. Porque, Señor, yo quiero que esta Navidad que voy a celebrar, Señor, sea algo evidente en mi vida, Señor, y no una celebración más, Señor. Quiero disfrutar de esa libertad que solo en ti yo puedo tener, Señor. Por eso, Señor, yo quiero en esta mañana, Señor, decirte gracias por ese regalo de la vida eterna, Señor. Quiero, Señor, que me ayudes a cada día a avanzar hacia la meta, Señor. No sé cuánto tiempo me falta en este mundo, Señor. No sé cuándo me vas a llamar, Señor. Pero sé que hay una herencia, Señor. Hay un lugar para mí en el cielo. Y voy a cada día esforzarme por esa herencia, Señor. Padre, yo me voy a recordar que la Navidad, Señor, es un hecho tan real, Señor, es tan real que aún los ángeles, Señor, cuando tú naciste en este mundo, dijeron, gloria a Dios en las alturas, Señor. Que yo con mi vida, con mi testimonio, Señor, pueda realmente demostrar que soy hijo tuyo y que soy heredero tuyo, Señor. Padre, gracias por cada persona que hoy me ha escuchado, que ha escuchado tu palabra, Señor.
Quiero rogarte que esta palabra, Señor, que hoy nos has hablado, sea la palabra, Señor, que queda sembrada en nuestro corazón y que lleva fruto en abundancia, Señor. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.